Muy buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Mi nombre es Aniceto Cárdenas Galindo. El tema que abordaremos hoy es el procesamiento del dato empírico desde la perspectiva etnográfica. El objetivo es que ustedes conozcan de manera artesanal, manual, cómo se procesa el dato empírico que se logra obtener a través de la observación de clase y el diario del investigador. En primer término, debo de recordar a ustedes que cuando hablamos de etnografía, hablamos de realizar un trabajo de campo donde se dé una descripción densa, etnos, cultura, grafía, descripción, una descripción densa del dato de empírico, un trabajo de campo que debe de registrarse y evidenciar los hechos, más no personas, evidenciar datos, eventos. La etnografía tiene como herramientas principales la observación, la entrevista y el cuestionario. La observación puede ser o variar. Básicamente tiene dos tipos: la observación participante y la no participante. En la participante, nosotros realizamos el trabajo sin interactuar directamente con la comunidad o con el grupo, en este caso en el sector educativo, con el grupo de estudiantes o profesores que son nuestro objeto de estudio. La más socorrida en el contexto educativo, que es en el campo que estamos trabajando este curso y dirigido principalmente a alumnos del sexto y séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación y o a estudiantes de posgrado que realizan trabajos de investigación cualitativa. De ahí que la observación participante es la más socorrida, en donde el investigador va al campo, realiza los procesos de negociación, tanto con el portero, da el espacio para realizar la actividad de report y lograr acceder al aula escolar. Ya en el aula escolar, lograda la negociación con el profesor responsable de ese grupo, es importante que se incluya en ella la autorización de grabar en audio o, si es posible, grabar en video, porque los hechos suceden tan rápido que es casi imposible poder tomar nota de todo lo que sucede en la interacción pedagógica en el aula escolar. De ahí que mínimamente hay que negociar la grabación en audio para que podamos nosotros, a la hora de pasar el limpio, hay que recordar a teóricos como Peter Good, Bogart y Taylor, entre otros, que su recomendación es que la nota de campo hay que pasarla limpio a más tardar 8 horas después de haber visitado el campo, o, para ser más práctico, habría que pasar esa nota de campo que tomamos por la mañana en un aula escolar antes de dormirnos, haciendo la aclaración que el diario del investigador es muy pertinente realizarlo antes de retirarte del campo, el día que vas a hacer la observación de la clase.
Escribes tu diario del investigador y no olvides que se le pone la fecha, se enumera, se anota la hora de inicio y del cierre de ese diario. Igualmente, debo recordarles e insistir que cuando están en el aula tomando la nota, es pertinente estar registrando el tiempo cada 5, 10, 15 minutos y o cuando perciban que hay un cambio de actividad, que finalizó una actividad, que el maestro le dio un giro a su discurso para llevar contabilizado el tiempo en que aborda ese tópico, ya sea disciplina, contenido, alguna actividad didáctica, etcétera, etcétera. Cuando uno está en el trabajo del procesamiento de datos, quiero prever esto con ustedes. Cuando ya está en el procesamiento de datos, hay que estar muy atento de los temas que van emergiendo y analizar, observar detalladamente el desarrollo de los mismos para tener la oportunidad de que vayamos haciendo un listado de tópicos en los que es importante profundizar, ya sea a través de un cuestionario o una escala de Likert, o dejar esos tópicos para la guía de una entrevista a profundidad, una entrevista cualitativa. De tal manera que cuando el dato de campo ha sido recolectado en el aula, cuando lo vas a pasar a limpio, ampliado, escuchas tu audio, tu video y vas transcribiendo las cosas tal cual sucedieron. Es importante indicarte que no se debe elaborar juicios de valor, o sea, no hay que prejuiciar los actos. Es de suponerse que como es un campo educativo, un campo que te es familiar, hay un código lingüístico común, lo diré entrecomillado. Puedes hacer un buen ejercicio etnográfico cuando ya conoces el código lingüístico. Estos teóricos antes mencionados recomiendan, sugieren que un buen ejercicio etnográfico se hace en 6 meses en el campo. Hay que tener presente cuando uno va al campo el concepto de la saturación teórica, que volveré más adelante a ese concepto. De ahí que es importante que cuando se pase limpio el trabajo de campo, se pase en un cuadro donde tenga una columna para el tiempo, una columna para la transcripción y otra columna para la interpretación, en donde manualmente vamos a ir haciendo el trabajo, anotando los temas que van emergiendo y luego ordenando esa información para saber cuántos extractos de registro de observación tenemos para redactar, desarrollar ese tema que emerge. Luego los temas emergentes de ese dato de campo se agrupan y se sintetizan para crear, construir patrones emergentes, patrones que le den sentido al texto, patrones que te orienten de lo que realmente ha sucedido en el aula. Con esos patrones los analizas y buscamos construir una categoría. Esos patrones y esa posible categoría se escribe en un título de unas 5 o 7 palabras, de tal suerte que de ahí obtendrás el primer esbozo, el primer borrador de lo que podría ser tu primer registro analítico o tu primer registro analítico de primer nivel. Cuando se tienen los registros analíticos, por cada 3 registros analíticos de primer nivel,
se procesan y se obtiene un registro analítico de segundo nivel. Por cada 3 registros de segundo nivel se procesa y se obtiene el resultado de la investigación. De pronto pensarán que son demasiados registros de observación y puede ser que así sea, pero no olvidemos que cuando estamos en el campo, si los eventos son muy recurrentes, muy repetitivos, tenemos presente la saturación teórica, y cuando hay saturación teórica es momento de retirarnos del campo. Y esos temas que enlistamos, que quedamos, que no están bien desarrollados, que es importante estudiarlos, desde ahí se elabora, se redacta una guía de entrevista y se aplica un cuestionario para identificar los informantes claves y entonces proceder al ejercicio de la entrevista a profundidad. De esta manera, ustedes podrán triangular registro de observación, entrevista, el diario del investigador y con el tiempo que fueron registrando y darle validez al proceso de investigación. Es importante que para la próxima sesión traigan acá un registro de observación impreso, pasado a limpio, ampliado en un formato que les he recomendado para que dar orientaciones e iniciar su procesamiento. El día de hoy ha sido todo. Espero que cumplan con la tarea. No olviden que un registro de observación mínimamente son 50 minutos cuando es de secundaria o bachillerato el espacio que se visita, y cuando es una escuela de educación básica primaria puede ser de toda la jornada escolar o de 1 hora mínimamente. Muchas gracias.